La garantía que tú tienes y que yo tengo es que Él prometió darnos las fuerzas. Él es el que te sostiene por tu mano derecha, el que te toma para caminar junto a ti, para que no desfallezca, para que sigas avanzando y no te detengas a la mitad del camino. Aunque te encuentres los osos, aunque te encuentres los que quieren imitar al verdadero león de la tribu de Judá, no te vayas a atemorizar. Cuando es necesario lanzarte al horno de fuego y subirle el grado a la candela para ser probado como el oro, deben lanzarte a veces 4 leones, 5 leones a otros, 6, 7, porque a algunos se le puede lanzar 5, a otros 4 leones, a otros 10, a otros 7. Pero Dios sabe hasta dónde tú puedes soportar. Pero la garantía tuya y mía es que Él nos va a dar las fuerzas. Él va a estar con nosotros en todo momento, en todo tiempo. Y la palabra trae protección a tu vida y prosperidad. Tú no eres el producto de una palabra que ha dicho tu padre o tu madre que te haya marcado tu alma, te haya marcado internamente tu hombre interior. Y por causa de esa palabra, la herida que te causó ha comenzado a ver un comportamiento. Y entonces tú caminas bajo esa palabra, creyendo a lo que el enemigo dijo a través de un mortal. Pero yo he venido a decirte que tú eres el producto de la palabra del Señor. Tú no eres el producto de una palabra de un mortal. No, tú eres la palabra, tú eres el producto de la palabra del eterno Dios. Y por la palabra fueron creadas todas las cosas. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, el Espíritu Santo que está aquí paseándose en este lugar, el poder creativo de Dios, el poder que en esta noche quiere darle un giro diferente a tu vida, el que quiere llevarte a tu destino profético. No impidas que los leones, los osos que te vas a enfrentar en el camino te hagan retroceder. No, avanza, sé temeroso, honra a tu padre y a tu madre, honra a los pastores, honra al hermano, pero sobre todo que el temor a Jehová no se aparte de ti. La palabra de Dios ha sido soltada sobre tu vida y lo que se va a cumplir es lo que ha dicho el Señor, no lo que ha dicho el hombre. No son las circunstancias que ha vivido lo que ha determinado lo que vas a vivir o lo que estás viviendo. No es lo que te determina tu destino. Quizás lo que estás viviendo es real y es verdadero, aquí lo que tú estás viendo, sintiendo, pero hay una verdad que está sobre esa realidad presente. Pero lo que ha de ser ya fue. O sea, ya Dios obró en tus circunstancias, ya Dios obró en tu vida, ya Dios obró en tu familia, ya Dios obró en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en el problema, en la circunstancia. Ya Dios lo hizo. Solamente camina en tu destino profético, camina en lo que Dios ha establecido en su palabra y no te apartes de ella. Hubo un joven que a sus 17 años recibe revelaciones de Dios. Pero sabes, hay revelaciones de Dios que no se pueden contar a todo el mundo, porque no están preparados para escuchar y poder digerir lo que es sobrenatural. Este jovencito de 17 años llamado José le dio a conocer los sueños que tuvo, pero eso comenzó
a crear una envidia, un celo en medio de los hermanos. Como consecuencia, eso llevó a una serie de circunstancias. Pero la Biblia resalta algo, que este jovencito de 17 años, la Biblia dice que su padre lo amaba porque lo había tenido en su vejez. Los beneficios de la obediencia a la palabra, hay muchos, pero vamos a tocar unos puntos en esta noche. Cuando tú eres obediente a la palabra del Señor, cuando tú tienes comunión con el Padre, tu caminar va a ser diferente. Tú vas a sobresalir en medio de tu familia. Tú vas a salir en medio del entorno en que te mueves. Tú vas a sobresalir aún en medio del pueblo de Dios. Tu forma de hablar, de actuar, de pensar. Este joven le informaba, le daba un informe acerca de sus hermanos. Era alguien diferente. Se comportaba de una manera diferente, que dice la Biblia que su padre le regaló una túnica de colores. Lo diferenció de los demás hermanos. Y eso creó aún más celo. Pero este jovencito honraba a su padre y a su madre. Pero también creía en el Señor, por lo que le contaba a su padre Jacob. Porque sabemos que en ese tiempo no contaban con lo que hoy nosotros contamos, pero iba de generación en generación de las grandezas que Dios había hecho y de la promesa que le había entregado Dios a Abraham. Entonces este joven se comportaba como tal. De las enseñanzas de su padre, este joven caminaba sobre la palabra. Y eso es lo que tú y yo tenemos que caminar en la palabra. La palabra te va a garantizar protección en todo momento. Esa es la garantía que nosotros tenemos, que va a traer protección sobre nuestras vidas. Esa es por causa de la obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos, a tener un estilo de vida conforme a la palabra. Trae beneficios a nuestra vida. Y sabes, este joven comenzó a gozar de revelaciones de Dios. Y por causa de su revelación, comienza a crearse en su entorno familiar una serie de celos, una serie de planes después de lo que él había dado a conocer, que era algo oculto para el ser humano, pero que era una realidad en la eternidad. Por eso te digo, enfócate en lo que Dios ha dicho en su palabra. No te turbes por lo que hoy en día vemos en el mundo, por lo que vemos en la sociedad, en la incertidumbre, que en la economía de nuestro país no hay garantía. No. Que ahora hay una guerra que ha venido tomando más fuerza, y esa transición y las disputas de teorías en cuanto a género. Mientras tú camines en esa palabra, cree que el Señor va a guardar a cada uno de los tuyos. Porque tú y yo hemos sido apartados, separados, con un propósito santo. Y tú eres el instrumento para sacudir a Barranquilla, para sacudir a Colombia. Tú eres un instrumento que va a ser para brindar pan, alimento espiritual. Pero debes de caminar en la palabra, en la obediencia, para que puedas tener acceso a lo sobrenatural. Este joven, ¿cómo se comportaba? Pudo tener un acceso a lo sobrenatural. Ninguno de sus hermanos tuvo ese acceso a esa revelación. La inclinación del corazón de José
Dios lo sabía. Y por eso en medio de todos sus hermanos, elige a José. Es importante que cuides tu corazón, porque de él mana la vida. Mana todo lo bueno o todo lo malo. Por eso es que la Biblia nos aconseja a pensar en todo lo bueno, lo perfecto y lo agradable. Cuando tú no cuidas tu corazón, tu mente, tus emociones, va a ser de continuo pensar en perversidades y en el mal, el cual te va a llevar a la muerte física, pero a la muerte espiritual. Por eso tenemos que caminar como Dios quiere, para poder tener acceso a lo espiritual y para que puedas conocer con anticipación tu destino profético, tu asignación, a dónde Dios te va a llevar. ¿Para qué? Para que tú tengas la fe y la confianza de que el que te prometió no va a mentir y que te ha prometido que su presencia va a estar contigo todos los días de tu vida. José recibió esa revelación de lo que iba a acontecer con sus hermanos y su padre, que se iban a inclinar ante él. Aunque la Biblia no detalla que iba a terminar a ser como gobernador, Dios eso quizás se lo reservó. Así como Dios se ha reservado por su soberanía cosas extraordinarias de tu vida. Por eso yo te digo, camina en la palabra, en la obediencia, porque eso te va a garantizar protección más adelante. ¿Sabes? La revelación a veces va a traer persecución, traición, aborrecimiento, a veces de intentarte matarte. Pero cuando tú caminas en lo sobrenatural, cuando tú tienes tu fe en Jesús, el que resucitó, aunque tú te puedas enterar de esas cosas, aunque físicamente puedas estar viendo cuando te estén señalando, te estén aborreciendo, estén hablando mal de ti, cuando hay una palabra que te ha marcado, y yo creo que a todos ustedes la palabra de Dios los marcó, porque han sido tomados y ahora son las ovejas del rebaño del buen pastor. Y por lo tanto, no te salgas de ese redil. Y la palabra trae persecución, todo lo que les mencioné. Pero cuando tú caminas en obediencia, te va a dar la fortaleza, la templanza, te va a dar el poder para que tú puedas vencer. Pablo, para mí es uno de los apóstoles preferidos. Su vida me la he estudiado y me fascinó. ¿Sabes? Pablo era un hombre con una gran revelación. ¿Cuánto no padeció por causa del evangelio? Pablo era osado, era valiente, y donde había peligro él no le importaba, él estaba ahí, mientras que Dios le permitía, estaba y compartiendo ¿qué? El evangelio. Pero ahora hoy en día los cristianos hay mucha noñería, mucha inmadurez, y por cualquier cosita se van de la iglesia. Yo quiero decirle, amada iglesia, levántate creyéndote en la palabra, porque esa es la que te va a formar, y ahí donde tú debes de crecer y madurar espiritualmente. Me voy de la iglesia porque los pastores no me saludaron este domingo. No. Me voy de la iglesia porque mi hermana Aileen no me saludó. Hombre, tenemos que madurar. José, a pesar de que sus hermanos comenzaron a sentir celo, caminaba conforme a lo que Dios quería. Seguía honrando a su padre, seguía creyendo en Dios, seguía sirviéndole a sus hermanos. El ser tú escogido un Dios, por un Dios todopoderoso, te va a traer traición. Aunque ya estaba escrito acerca del discípulo del Señor, de Judas. Jesús sabía, pero él sabía que lo iba a traicionar. Y a pesar de eso, Jesús lo amaba. Cuando tú caminas en la palabra, en el temor de Dios, en la obediencia a la palabra,
A pesar de saber que vas a sufrir, que vas a pasar momentos de dolor, que te van a traicionar, van a blasfemar contra ti, tú sigues creyendo en el Rey de Gloria. Y no pones la mirada en tu entorno. No pones la mirada en los mortales, ni en los líderes que Dios te ha puesto cerca, ni en los pastores. No, hay que poner la mirada en aquel que fue por ti y se puso en tu lugar en aquella cruz. Vas a vivir momentos difíciles. Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo y Jesús se lo dijo. Fue una revelación y Dios se la dijo. Igualmente Satanás te ha pedido a ti para zarandearte. Pero si tú caminas en la palabra, tú vas a poder vivir confiadamente, sabiendo que cuando tú tengas que enfrentar esa situación, que aún las desconoces hasta el día de hoy, hasta este momento, cuando llegue el de repente y seas zarandeado, Jesús dijo: he orado para que tu fe no falte. Jesús es nuestro intercesor en el cielo. Jesús está contigo para fortalecerte. La palabra de Jesús es la que nos fortalece. Fortalece nuestro espíritu para que vayamos con fuerza a orar y a guerrear por lo que Él ha prometido para nosotros. Jesús dejó el cielo por ti y por mí para darnos el mejor ejemplo de estilo de vida, de amor y compasión hacia nuestros enemigos. Por causa de tu llamado, por causa de lo que Dios te ha dado, tú no estás excepto de no vivir lo que Jesús pasó, lo que los discípulos pasaron, que está registrado en la palabra. Eso a ti no te saca de los momentos malos que todo cristiano debe de vivir. Lo importante es mantenernos y saber que todo eso hace parte de un proceso divino que te va a llevar a la posición que Dios quiere que tú ocupes aquí en la tierra. ¿Para qué la obediencia a la palabra, sabe? ¿Para qué la obediencia? Porque el obedecer la palabra te va a ayudar a poder enfrentar con sabiduría toda circunstancia. Te vas a agarrar de las promesas del Señor. En el contexto, cuando Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese es un versículo favorito mío. ¿Sabes? Porque había aprendido a vivir en la abundancia, en la escasez. Eso es. Cuando se manifieste en cualquier momento de tu vida lo que tienes que vivir, que hace parte del diseño divino que Dios permite para que seas tú formado en tu alma. El que no cojea por la izquierda, cojea por la derecha. Entonces, como Dios sabe eso, permite ciertas cosas para moldearte tu temperamento. Si eres mentiroso, Dios no es que te envíe para que tú digas mentira, no. Pero las circunstancias están para todos, impíos y cristianos. Entonces te ves en un momento de apuro. Tienes que decir la verdad o la verdad. Porque para el cristiano no hay dos opciones, la verdad o la verdad. Entonces, como Dios sabe que todavía sigues con esas mentiritas por ahí, con esas mentiras, entonces Dios te quiere pulir, te quiere confrontar con la palabra. Entonces, sabiendo que la palabra de Dios dice que Satanás es el padre de la mentira, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Comportarte como tal? Tú te comportas como un hijo del Rey de Gloria. Entonces, ¿tú qué tienes?
Obedecer la palabra, obedecer la palabra, porque ella es la que te va a garantizar el crecimiento, la madurez, la victoria en cada momento de tu vida que te veas en apuros. Porque abrazar la palabra no solamente es cuando todas las cosas van bien, no. Esto lo logramos teniendo fe en lo que Jesús ha dicho. En lo que Jesús ha dicho, debemos de tener fe, confianza que sí lo podemos lograr por el poder del Espíritu de Dios. Porque Dios lo que quiere es que tú experimentes, que la palabra cobre en tu vida poder, vida, para que puedas ser un ejemplo de vida. Tú no puedes ser un influenciador o compartir el evangelio a otra persona siendo mentiroso, teniendo un temperamento como del demonio más bien. No, tú no puedes tener un temperamento de eso y proclamar a Cristo y levantar tus manos, pero Cristo por eso te está puliendo, te está procesando. Y tú dices, pero ¿por qué yo? ¿Por qué? Cristo sabe lo que está permitiendo en tu vida. Porque tú no puedes que ocurra una transición a una gloria mayor si tú no eres procesado y si tú no tienes el debido conocimiento de quién es Dios. Por eso José tuvo que pasar la traición de sus hermanos. Tuvo que pasarlo. José, ¿qué le sucedió? A José, ¿qué le sucedió? Fue traicionado por sus hermanos. Por sus hermanos. Pero este jovencito, a pesar de lo que le acontecía, era protegido por el Señor, protegido por Dios. ¿Qué sucedió? Lo tiraron a una cisterna, Dios lo cuidó ahí. Lo vendieron a una compañía de madianitas, Dios lo cuidó ahí. ¿Sabes por qué? Porque era un joven obediente a la palabra del Señor. Y la obediencia trae prosperidad. Trae prosperidad. Y siempre lo asocian con las riquezas, el dinero. Pero la prosperidad va más allá de tener riqueza, tener carro, casas, muchos ceros en una cuenta bancaria. La prosperidad va mucho más allá. La prosperidad es estar a paz con Dios. La prosperidad es tener lo necesario para poder vivir conforme a la palabra del Señor. Y cuando digo lo necesario, es que tú tienes todo, tú lo tienes a Cristo, y si tienes fe en Él, vas a poder vivir en todo momento próspero, a pesar de los momentos más duros que tú tengas que vivir. La prosperidad de José se vio en la cisterna. ¿Sabes? La cisterna eran pozos que en ese tiempo era para conservar agua, para conservarla. ¿Sabes? Esa definición me llamó mucho la atención. La cisterna conservó a José, porque José no estaba destinado para morir todavía. Aunque había un consenso de algunos hermanos para matarlo, hubo uno: no vamos a derramar sangre inocente, no, vamos a tirarlo a la cisterna. Y él con el objetivo de venir y salvarlo del plan de los hermanos, pero cuando vino ya lo habían vendido. Ahí se vio la prosperidad en la cisterna. ¿En qué cisterna te estás encontrando hoy? Dime, ¿qué situación estás viviendo? Ponle el nombre ahí en tu mente. Quiero decirte que esas circunstancias son las que Dios utiliza para conservarte cerca de Él. Porque a veces la comodidad y el confort, para algunos, lo que hace es cogen vía, como dicen por ahí. Allá va el caballo desbocado. Pero tú has sido creado
Has sido elegido para que la presencia de Dios te conserve hasta el último día que Dios dijo que ibas a partir de esta tierra. Tú no vas a morir antes, tú vas a vivir los años que ya Dios dijo. Y esa cisterna fue lo que Dios tomó para conservar a José, porque le esperaban años de gloria, años de gloria. Iban a ver a un José muy próspero, pero recuerde, la prosperidad va más allá de la riqueza. Hay palabras en la Biblia que hablan de prosperidad, pero a veces eran para perpetuar engaño. Cuando la Biblia también dice, y ninguna arma contra ti que prosperará. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? Que la prosperidad no es riqueza, no es posesión de... No, la prosperidad es que tu espíritu esté fortalecido, esté en paz con Dios. Que tu alma tenga un equilibrio de paz, una paz emocional también. Que tú estés caminando como Dios quiere, como Dios ha escrito, reveló su palabra, inspiró su palabra a los santos siervos suyos, y que nos dejó esos escritos para ti y para mí. Esa es la prosperidad. La verdadera prosperidad es esa: que el Espíritu Santo siga obrando en tu vida y tú puedas conservar la paz, puedas conservar la paz, no importando qué es lo que estás viviendo ahora, qué es lo que viviste hace 2 días, o qué es lo que viviste en la mañana del día de hoy. No, eso no te puede robar la prosperidad que Dios ha depositado en ti, porque Dios va a cuidar el depósito que te ha dado hasta el final. Pero depende de ti y de mí. Depende de ti y de mí que ese depósito sea cuidado hasta que Él venga por su iglesia. Amén. La prosperidad de José también se vio que cuando es adquirido por Potifar, ahí la gracia de Dios, el respaldo de Dios estaba con él en ese lugar. Y al ver Potifar que Jehová estaba con él, lo puso, dice la Biblia, como mayordomo, a administrar todo en la casa. A veces debemos de ser llevados a lugares que no queremos y que nunca nos imaginamos llegar, pero por circunstancias de la vida sentiste que fue algo externo, y a veces piensas que no fue Dios que estaba actuando dentro de esa circunstancia, y te debes de enfrentar a un entorno que no perteneces, porque cuando él llega ya tuvo que ver a todo lo que adoraban, y eso iba en contra de su integridad, en contra de la santidad que él había conocido, en contra del Dios de sus padres. Pero este muchacho se mantuvo alineado ¿a qué? A la palabra. La palabra te va a traer protección, pero te va a traer también ¿qué? Prosperidad. Y a eso es lo que José pudo experimentar en su vida: protección para que sus hermanos no lo mataran, protección para que quizás él no se enfermara cuando en ese viaje con los madianitas y lo dejaran tirado porque se había quizás deshidratado y tenía que morir ahí. Dios lo protegió. Él estaba siendo diseñado para ir a una nación y llevar paz. Tú no sabes para lo cual fuiste tomado del mundo y traído al redil de Jesús, para llevar paz al mundo, para llevar paz a los abatidos. Tú eres un instrumento para tocar corazones y almas que están muy heridas, golpeadas por el pecado, esclavas por Satanás, cautivos. Pero tú eres el instrumento de Dios para reventar esas cadenas en el nombre de Jesús. Por eso es que debemos de permanecer agarrados de nuestro Señor Jesucristo, el divino Señor. Hay que seguir creyendo a pesar de, porque tú fuiste diseñado para trastornar,
el reino de las tinieblas, para desarmar las obras de Satanás. Tú fuiste creado para caminar en lo sobrenatural, para que lo sobrenatural en ti fuera algo como natural, pero no natural, es sobrenatural, pero para que tú lo veas frecuentemente y no esporádicamente. Por eso tú y yo debemos devolver a lo que el Padre está esperando, al ayuno, a la oración, a la vigilia, al arrepentimiento, a la humillación ahí, al Padre constantemente, hasta que el cielo se rompa. Porque las aguas del Espíritu ya fueron sacudidas y están en constante movimiento para ti y para mí. Las aguas están disponibles para mí y para ti. Te debes de sumergir, caminar aguas profundas, no importa lo que te vaya a costar, porque es ahí donde cuando uno decide comenzar a involucrarse en la oración profundamente, ataques fuertes vienen, sí. ¿Sabes? Yo comencé a experimentar cuando me congregué en el 2007 aquí. Me arrepentí de mis pecados. Jesús me sanó. Y comencé a una profundidad en oración. Y los ataques de Satanás eran bien fuertes. Que a veces yo no se lo compartía a mi mamá. Avanzaron los años. Satanás me quiso destruir en el 2022. Pero su misericordia me alcanzó. Perdonó mis pecados. Fui restaurado, fui levantado. Pero sabes, a veces cuando uno conoce el mundo espiritual y conoce esa profundidad y sabe lo que le espera, años atrás yo decía, y yo a veces le bajaba la intensidad a la oración y como que, pero que vaya, no me importa nada. Y a usted tampoco le puede importar nada, porque Dios lo ha escogido a usted para sacudir el mundo de las tinieblas y arrebatar todas esas almas que están camino al infierno. José ahí fue prosperado. Dios le dio una sabiduría a José cómo administrar todo lo de un hombre pagano. A pesar de que estaba en un lugar pagano, Dios le dio la habilidad y la sabiduría de cómo moverse, de cómo tomar decisiones, y todo era prosperado. ¿Sabes? No importa dónde esté ubicado, qué es lo que tú ves en el trabajo, ves en tu familia, ves en el barrio, no importa, ama al pecador, ámalo a esa persona, ama a esa persona, ama al drogadicto, ama si te cruzas con la prostituta, ámalo, con el que es homosexual, ámalo, ámalo, porque Dios te ha puesto en un lugar para poder tomar decisiones sabias y poder sazonar, porque usted y yo somos la sal de la tierra. Y la sal produce sed, y usted debe de producir sed en nosotros para que vengan a tomar de la agua que usted está tomando y de la cual yo también estoy tomando, para que ellos también sean conservados para cuando Cristo venga. Y esa es la responsabilidad que usted tiene. José fue conservado con un plan divino para ser de bendición años después. ¿Sabes? La prosperidad de José se vio en la cárcel, un lugar muy hostil. Esos son lugares que usted no se imagina lo que se mueve ahí. Usted no sabe lo que las tinieblas, cómo atacan bien fuerte. Pero José, a pesar de que llegó a un lugar, fue íntegro, porque no quiso estar con esa mujer. Salió huyendo y lo acusó de algo que no había cometido. Él guardó su integridad. A eso Dios nos está llamando, a que la integridad sea perfeccionada en nosotros. Siempre la integridad presente, el temor a Dios. Podemos tener los dones que queramos, podemos tener los ministerios que queramos. Puede tener usted 4 ministerios, los 9 dones del Espíritu, pero si no tiene temor, está operando por el alma. José, con la sabiduría que Dios le había dado, él sabía el principio de la sabiduría, aunque esa palabra todavía no estaba, porque fue después que el rey David lo dijo. ¿Sabes? Estaba en su corazón marcado que había temor hacia Dios, y salió que huyendo. Lo acusaron falsamente, terminó en la cárcel, pero ahí en la cárcel también fue prosperado. Entonces la prosperidad no es las riquezas.
lo que usted pueda lograr aquí terrenalmente, hablando material, posesiones, no. Es lo que usted está logrando en Dios. Tenga eso presente, lo que usted está logrando en Dios y lo que va a lograr. Enfóquese a lo que usted fue llamado. José fue prosperado ahí en la cárcel, vio la mano de Dios. Y ese lugar también fue tocado por el poder de Dios. Y fue sacado porque alguien se acordó de él después de mucho tiempo. Pero allá alguien que me interpretó el sueño y se cumplió. Y Faraón había tenido un sueño que nadie se lo había podido interpretar. ¿Sabes? Cuando tú caminas en la palabra, tú caminas en la obediencia, viene la prosperidad espiritual de Dios sobre tu vida. Por eso Pedro dijo: amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dios que quiere que sigas prosperando espiritualmente para que tú y yo alcancemos todas las riquezas de la gloria de Dios conforme a su perfecta voluntad para con nosotros. Hay muchas riquezas espirituales que usted y yo desconocemos, pero nosotros a veces le ponemos límites. Pero Dios nos está llamando a que la integridad, el temor a Dios permanezca en nosotros para poderlo alcanzar. Fue restituido. ¿Y hacia dónde fue José? A ser gobernador. Usted ha sido llamado para llegar a ese destino, a esa posesión que Dios quiere que usted llegue y usted sea la gloria siempre va a ser de Dios, pero para que sea una persona que influya, que sea un canal de bendición grande y a través de usted se manifieste la gloria de Dios. Usted lleva la muerte de Jesús a todas partes, los padecimientos, los dolores, los sufrimientos, pero también eso hay una promesa sobre usted de que la manifestación de la gloria se ha de manifestar sobre usted, a través de usted. Si usted lleva la muerte de Jesús a todas partes, hay que seguir creyendo. Hay que seguir creyendo. Entonces, hay que orar más. Hay que ayunar más. A veces el Dios de las personas es el vientre. Y en esto hay que doblegarnos, ¿sabe? Mi esposa a veces me hace: no comas eso, porque eso es algo que nos va a afectar. Y cuando uno pierde la disciplina de ayunar, te va a costar más adelante. Cuando tú dejas de ayunar tiempo, te va a costar. Cuando tú ya eres insensible si oras o no oras, te va a costar. Y tú no puedes que Dios te entregue la posesión a la cual ya Él dijo sin tú estar preparado, porque eso se necesita carácter, porque ahí es donde te van a señalar, van a inventar de cuanta cosa. A los árboles que tienen frutos son los que más le tiran piedra, a los que más atacan. Y si tú no tienes carácter, no vas a durar nada. José era un hombre sabio. Era un joven, porque era jovencito cuando comenzó a gobernar. Y en esa posición, usted sabe la cantidad de personas que él podía tener alrededor. Quizás la Biblia no lo registra y eso es como un comentario acá aparte. Quizás habían personas que le querían hacer daño porque sabían la procedencia de él, porque él no era un egipto de raza pura. Pero como el faraón dijo, y eso era faraón que se hacía eso. Pero sabe, José había sido un hombre tomado para llevar paz a otra nación. Hay familias que están esperando por ti para que lleves paz y prosperidad, lleves una palabra de fortaleza, de bendición, para que ellos puedan conocer la palabra de Dios y ellos puedan experimentar la protección de Dios, la protección divina de nuestro Padre Celestial, y puedan experimentar la verdadera prosperidad. Porque los corazones del ser humano están corrompidos y sus ojos están puestos en los lugares equivocados, donde piensan que la fuente
para saciar la necesidad de sus almas. Y se van a pozos, a fuentes equivocadas. Pero está usted y estoy yo para conducirlos al lugar correcto. José, después de vivir esos procesos, fue el instrumento de Dios. A pesar de que Satanás pensaba de que todo eso iba a ser para mal, él le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron que iba a ser para mal, pero Dios lo ha convertido para bien y para preservar a muchos. Alimentó a toda una nación y a todos los habitantes de la tierra alrededor de Egipto. Iban a comprar alimento. 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Dios le dio la sabiduría para la abundancia y sabiduría también para la escasez. Esa sabiduría es la que nosotros tenemos que pedir a diario. Que seamos sabios en los momentos difíciles, pero también en los momentos de abundancia, sabiduría, mesura. Eso es importante. Tener carácter, porque la abundancia a veces corrompe el corazón de algunos. Y debemos de cuidarnos todos. Y esta palabra comenzó de aquí para allá. Porque usted está destinado por Dios para lo que Él ya escribió y Él ya hizo en el mundo espiritual. Debemos de seguir caminando en la palabra de Dios para que eso se materialice en este mundo que nosotros podemos ver. Amén.